¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje, esperando que se encuentren muy bien, con salud, que es lo más importante. Iniciamos entonces esta unidad número 7, ¿no es cierto? Es importante recordarles a ustedes que en esta unidad nosotros vamos a trabajar ya con la estructura oracional y con los elementos que competen a esta estructura, ¿no? Es importante además recordarles que como estamos en la unidad número 7, no está de más indicarte que por favor hagas la carátula correspondiente de esta unidad y que las PPTs que yo te comparta, por favor, lo que tienes que ir haciendo, ¿no? Es hacer tus resúmenes de cada tema para yo poder revisar los cuadernos como corresponde, ¿ya? Otra cosa importante que tengo que manifestarte es que si bien es cierto, nosotros avanzamos, desarrollamos los ejercicios del libro y eso está muy bien, hay ejercicios que quedan pendientes. Si bien es cierto, esos ejercicios son de práctica para ti, también son ejercicios que nosotros vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Cuando hagamos el repaso o la retroalimentación. La idea fundamental siempre va a ser terminar con dichos ejercicios. Pero si acaso hubiera el problema de que no los terminemos en clase, los vamos a llegar a culminar, no se preocupen. Lo importante es que ustedes practiquen, ya porque está. Eso son los puntos iniciales que tengo que, digamos, manifestar. Hoy vamos a trabajar con este primer tema de la unidad número 7, denominada la oración. Hoy vamos a ver qué cosa es la oración, vamos a definir la oración, vamos a hablar de las clases de la oración y también de la estructura oracional, que eso también es muy importante. Entonces, de hecho, ¿no es cierto? Vamos a hablar de los tipos de oraciones según la perspectiva, según la temática y según la estructura de la misma. Entonces, veamos a continuación qué cosa es la oración, cuál es su definición y cómo se representa. ¿No es cierto? Es muy importante recordar ello. Ahora, recuerden que la oración es un sistema gramatical, y claro, hablamos de sistema gramatical fundamentalmente porque es un sistema que está constituido o compuesto por palabras. De hecho, cada palabra es importante porque cumple una función dentro del contexto oracional. Todo el mundo sabe que una oración tiene dos elementos, sujeto y predicado, pero no siempre el sujeto va a ser evidente o va a estar presente en el texto. Podemos encontrar entonces un sujeto simple y un sujeto compuesto, o podemos encontrar un sujeto complejo, ¿no es cierto? Y también un sujeto tácito y un sujeto expreso. Bueno, no siempre el sujeto puede estar presente en la oración. Y el predicado también puede ser de diferentes maneras. Cuando hablamos de las oraciones, estamos hablando de un sistema gramatical que tiene un sentido completo y que además, ¿no es cierto?, contiene dos tipos de frases, las frases nominales y las frases verbales. Pero es importante también recordar que las oraciones pueden, de alguna u otra manera, tener o pueden originar, digamos, interrogantes o pueden originar preguntas, ¿no? Con respecto a cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una frase, entre una oración y entre una proposición. O, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una proposición y una frase verbal o una frase nominal. Bueno, estos elementos constituyen, digamos, las clases de oración que podemos determinar. Y además, algo también que es fundamental es ubicar y establecer, ¿no es cierto?, establecer de alguna u otra manera las condiciones o las características de los diferentes tipos de oraciones que hay con respecto a la intención del hablante, ¿no? Eso también hay que estructurar. Entonces, digamos que acá vamos a encontrar un análisis morfológico. Dentro de este análisis morfológico vamos a determinar qué función cumple cada palabra dentro de la oración. Claro que cada palabra dentro de la oración ubica un contexto determinado, cada palabra dentro de la oración cumple una función y cada palabra dentro de la oración puede subdividir las estructuras, ¿no?
en una frase nominal y en una frase verbal como tal. Por ejemplo, el alumno estudioso y dedicado ayer saludó a ellos. Hay que hacerse la pregunta, ¿quién, no es cierto, saludó ayer a ellos? El alumno estudioso y dedicado. Todo ello es una frase nominal, ¿no es cierto? Y ayer saludó a ellos, frase verbal. ¿Correcto? Aquí encontramos a un artículo, el modificador, sustantivo, adjetivo, estudioso y dedicado, conjunción y, ¿no es cierto? Circunstancial de tiempo, ayer, verbo, digamos, saludó, ¿no? Que es el núcleo del verbo, y encontramos a ellos, que es preposición, y ellos, que es pronombre, ¿no es cierto? O sea que la oración como tal puede dividirse en una frase nominal y en una frase verbal, o también ustedes lo conocen como sujeto y predicado. Se había mencionado hace un momento que el sujeto no siempre va a estar presente en la oración. Puede ser sujeto tácito o puede representar a través de un sujeto expreso, ¿no es cierto? Pero toda oración como tal puede encontrar o puede tener siempre un sujeto como tal, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son las unidades sintácticas? Primero hay que recordar qué cosa es la sintaxis, ¿no? Ya hemos visto las unidades básicas de la sintaxis hace unas clases anteriores. Recuerden que la sintaxis es la ciencia lingüística que estudia o que tiene como objeto de estudio al sintagma. ¿Qué es un sintagma? Bueno, fundamentalmente es un conjunto de palabras que tiene un núcleo. Ese núcleo fundamentalmente será o un sustantivo o un adjetivo, o puede ser de alguna u otra manera un verbo, o puede ser una preposición. Por eso hay diferentes tipos de sintagma. Sintagma verbal, sintagma nominal, sintagma adverbial, sintagma adjetival, etcétera, etcétera. Depende mucho del núcleo de la palabra como tal, ¿correcto? Depende mucho de eso. Entonces, ¿qué es la oración como tal? La oración es aquella palabra o conjunto de palabras que funciona como una unidad mínima comunicativa, ¿no es cierto? Palabra o conjunto de palabras que funciona como unidad mínima comunicativa. En este caso, cuando hablamos fundamentalmente de la oración, hablamos de una estructura gramatical que tiene un sentido completo. Por ejemplo, es muy importante recordar que toda oración posee sentido completo, ¿no es cierto? Muestra una actitud del hablante. Por eso hay tipos de oraciones, ¿no? Enunciativas, exhortativas, interrogativas, exclamativas, que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero hay que establecer de esa manera. Y toda oración presenta autonomía sintáctica. Ahí viene la pregunta. ¿Qué quiere decir autonomía sintáctica? Quiere decir que las oraciones por sí solas, como tienen sentido completo, se entienden. O sea, pueden estar presentes en la oración, o mejor dicho, pueden ser independientes siempre y cuando no haya un nexo o un enlace o no se subordinen a otro elemento oracional. ¿Ya? Las oraciones, por lo general, tienen un sentido completo y por ende presentan autonomía sintáctica. Pueden ser de diversas maneras o presentarse de diversas maneras. Por ejemplo, podemos encontrar una oración con verbo. Por ejemplo, los niños cantan bien. Los niños cantan bien, con verbo. Con verboide, por ejemplo, prohibido botar basura. O sin verbo, hola, aló, ¿no es cierto? Ahora, hay que recordar que las llamadas interjecciones, se había hablado de las interjecciones como la novena categoría gramatical, ¿no es cierto? Al poseer sentido completo, las interjecciones también son consideradas como un tipo de oración. Por ejemplo, uf, ajá, a, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la característica de las oraciones? Que presentan un sentido completo, que pueden presentar también la actitud del hablante y que además presentan autonomía sintáctica. Pueden estar escritas con verbo, con verboide y también sin verbo. Y también las intersecciones pueden formar parte de las oraciones, ¿no es cierto? O pueden formar parte de los tipos de oraciones como tal. Ahora, la proposición es una unidad que forma la llamada oración compuesta. ¿Qué quiere decir? Que una proposición por sí sola no puede representar una unidad independiente. Tiene que estar unida a otra proposición para recién tener una respuesta o para recién tener coherencia o sentido.
Las proposiciones pueden ser confundidas con las oraciones. ¿Por qué? Porque poseen un sentido, ¿no es cierto? También muestran una actitud del hablante, pero carecen de autonomía sintáctica. ¿Y por qué? Porque para que la proposición tenga sentido debe estar unida a otra proposición. De hecho, solo utilizo proposiciones cuando voy a hablar de una oración compuesta, ¿correcto? Cuando una oración es compuesta, cuando presenta dos o más proposiciones. Algunos configuran que las proposiciones pueden ser verbos. Sí, pueden ser verbos. Pero es importante recordar que cada proposición tiene como núcleo un verbo. Por eso es importante establecerlo y recordar que las proposiciones se utilizan más en las oraciones compuestas. ¿Correcto? Por ejemplo, estudió mucho, pero no aprobó el examen. Estudió mucho, proposición 1. No aprobó el examen, proposición 2. Pero no aprobó el examen. Pero no aprobó el examen. ¿Ves? Estudió mucho, no aprobó el examen. ¿Correcto? Ahora, claro, se comporta raro, es decir, no saluda. Se comporta raro, ¿no es cierto? Proposición 1, no saluda, proposición 2. Ahora, dice, no sale de casa porque está algo enfermo. Lo que podemos decir es que los conectores o los nexos o enlaces acompañan siempre a las proposiciones. Las unen y a través de estos nexos se forman las oraciones compuestas, que pueden ser de dos maneras. Oraciones compuestas coordinadas u oraciones compuestas subordinadas. ¿De qué depende, profesor? Depende mucho, fundamentalmente, de los nexos o los enlaces. ¿Correcto? La proposición es muy parecida, por si acaso a las oraciones. Simplemente que las proposiciones están dentro de las oraciones compuestas o forman parte de las oraciones compuestas. Y finalmente la frase. La frase es un conjunto de palabras que cumplen una función en la oración. Por ejemplo, la frase es diferente a la oración y es diferente a la proposición porque no tienen sentido completo. Estas tampoco van a mostrar actitud del hablante y presentan coherencia solo en torno al núcleo. Frases o también denominadas sintagmas, ¿no es cierto? Frase nominal, los niños abandonados, por ejemplo. Frase adjetiva, sumamente respetuoso. Y frase adverbial, demasiado temprano. Démonos cuenta que el núcleo es un sustantivo, que el núcleo es un adjetivo y que el núcleo es un adverbio. ¿Correcto? A esta frase también se le llama sintagma. En algunos casos también se le conoce como locución. La locución es un tipo de frase con estructura fija que funciona o es equivalente a una palabra, a una sola palabra. Por ejemplo, bibliotecero mendigo, locución sustantiva. O, por ejemplo, dar en el clavo, locución verbal. O a quemarropa, locución adverbial. Ahí está. O sea que la diferencia, claro, está entre una frase y una proposición de una oración, es que estas no tienen sentido completo. No muestran el del hablante y solo tienen, digamos, como un elemento principal el núcleo. El núcleo que puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo o puede ser un adverbio. ¿Correcto? Ahí están las diferencias entre frase, oración, etcétera, etcétera. Las computadoras en los últimos 5 años, claro, es una frase. Mire el mar desde este barranco, oración, ¿no? Considerando estos últimos años los sueños, frase. La casa de María de la esquina de la calle, la casa de María de la esquina de la calle, frase. Le consta que Gastón es un gran chef, eso es una oración. Las elecciones presidenciales del 10 de abril, esa es una frase. O por ejemplo, el gran cambio son los jóvenes, esa es una oración. La azucena casi no tiene olor, esa es una oración. ¿No es cierto? Ahí es. Ahora, entendiendo que la oración es una estructura gramatical que tiene sentido completo, que puede estar escrito a través de un verbo o no puede tener verbo, o puede de alguna u otra manera utilizar las interjecciones, que tiene de alguna u otra manera coherencia e independencia sintáctica, y además que tiene una posición del hablante, a través de la posición del hablante podemos hallar y podemos encontrar diferentes tipos de oración. Vamos a ver a continuación según la posición del hablante. Según la actitud del hablante,
y esto es muy importante, las oraciones pueden establecerse de la siguiente manera. Entonces, según la actitud del hablante, podemos mencionar y podemos decir que las oraciones son enunciativas, ¿no es cierto?, cuando afirman o niegan algo sobre la realidad. Por ejemplo, ¿no? Enunciativas también son las oraciones que nosotros consideramos como informativas. Afirma o niega algo sobre la realidad. La fórmula del agua es H2O, por ejemplo, ¿no? Enunciativa. No fue al evento social ayer, enunciativa. Por ejemplo, en el verano hace mucho calor, enunciativa. ¿Por qué? Porque está afirmando o está negando algo. Desiderativa implica deseo o anhelo del hablante, ¿correcto? Aquí sí se involucra mucho, y esto es muy importante, se va a involucrar las emociones o los sentimientos del hablante, ¿correcto? Por ejemplo, que te vaya muy bien, desiderativa. Ojalá logren todas sus metas, ¿no? Ahí está, desiderativa, deseo. Dubitativa expresa duda o posibilidad. Por ejemplo, quizá llueva esta tarde o posiblemente aprueben el examen, ¿no? Ahí está, dubitativa. Ahora, la oración enunciativa también es llamada aseverativa o declarativa y la exhortativa es conocida también como imperativa. Eso hay que recordar, ¿no es cierto? Entonces, la enunciativa también es denominada informativa, aseverativa o declarativa, porque claro, se afirma o se niega algo, ¿no? Eso es importante. Ahora, también podemos determinar que existen las oraciones exhortativas. Ahora, ¿qué es una oración exhortativa? Bueno, una oración exhortativa es aquella oración que implica o expresa un mandato, una orden o un ruego. Por ejemplo, señores, cumplan con las medidas o a resolver las preguntas también. Interrogativa, busca del oyente información. ¿Dónde estudian ellos? Directa, ¿no? Interrogativa. O pregúntale si vendrán hoy, indirecta. Muchos me preguntan, ¿cuándo una oración es interrogativa directa o indirecta? Es directa cuando tiene los signos de interrogación, pues, ¿no? Y es indirecta cuando estos signos no se presentan, pero tú puedes inferirlos o sobreentenderlos. Y exclamativa, por ejemplo, denota alegría, asombro, sorpresa. ¡Cuánta corrupción y miseria! ¿No? ¡Qué calor hace aquí, por ejemplo! ¿No? Ahí está, mira. Precisamente lo que yo te decía. ¿Cómo podemos saber si una interrogativa es directa o indirecta? O cuándo la interrogativa será total o será parcial. La interrogativa total exige como respuesta una afirmación o una negación. ¿Resolviste el problema? Sí o no. E interrogativa parcial, la respuesta no es afirmativa o negativa, sino es fundamentalmente argumentativa. ¿Quiénes ingresaron? Por ejemplo, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bien. Según la posición del hablante, pues, ¿no? Según la posición del hablante. Pero también, ¿no es cierto? Podemos encontrar, ¿no es cierto? Podemos encontrar, ¿no? Dos tipos de oraciones según su estructura. Y hasta ahí nos vamos a quedar para poder desarrollar los ejercicios del libro, ¿ya? Según la estructura oracional, las oraciones pueden ser bimembres y unimembres, ¿no es cierto? ¿Cuándo la oración es bimembre? Cuando presenta sujeto y predicado. Ahora, profesor, y si el sujeto está cito, sigue siendo oración bimembre. ¿Por qué? Porque el sujeto puede inferirse, no importa, tiene sujeto la oración. Por ejemplo, oración que se divide en sujeto y predicado. Los obreros trabajan mucho. La crisis causó muchos despidos. ¿Y cuándo es unimembre? Unimembre se da cuando los verbos, o mejor dicho, cuando las oraciones presentan un verbo impersonal, o cuando no se da la división normal de sujeto y predicado. Auxilio, socorro o prohibido fumar. Por lo general, chicos, y esto es muy importante, las oraciones unimembres utilizan verbos impersonales. Esto quiere decir que son verbos que no se pueden dividir ni en primera, ni en segunda, ni en tercera persona, porque no son acometidos por el individuo o por la persona. Las oraciones bimembres poseen verbos conjugados, por ejemplo, saldremos de esta pandemia, cállate, por ejemplo, ¿no? Las oraciones bimembres no tienen verbo, por ejemplo, arriba las manos, qué alegría verte, ¿correcto? Esos son los elementos que debemos tener en cuenta dentro de las oraciones
según la actitud del hablante y según su estructura oracional. ¿Correcto? Ahora sí, yo creo que podemos empezar a desarrollar, ¿no es cierto?, lo que sería la oración. Dice, todos sabemos que la oración es un conjunto de palabras que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Todo párrafo consta de una o varias oraciones. Estas se inician con mayúsculas y terminan en punto. Mira, Diego Rivera fue uno de los pintores mexicanos más importantes y un gran artista del siglo XX. Esta sería la primera oración, ¿no es cierto? Nació en 1886 en Guanajuato y estudió estilos artísticos tradicionales europeos en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Esa es otra oración. Rivera combinó este entrenamiento clásico con la influencia del artista popular José Guadalupe Posada, ¿no es cierto?, emergiendo como un pintor talentoso con un estilo mexicano bien definido a la edad de los 16 años. O sea, son 3 oraciones, ¿no es cierto? Transcribe las oraciones del párrafo anterior, son 3 oraciones como tal. Acá están las enunciativas, directas, indirectas, totales o parciales. Y aquí están las exclamativas, las imperativas, exhortativas, listo. Eso es lo que había que trabajar el día de hoy. Ya chicos, eso es lo que había que trabajar el día de hoy. Así que lo que voy a hacer ahora es desarrollar los ejercicios. ¿Y por qué no vamos a ver más al fondo las oraciones unimiembres y bimembres? Porque eso lo vamos a ver la próxima semana. O sea que las PPTs que te voy a compartir hoy día van a ser en 2 partes. Solamente vas a copiar aquí lo que sería la teoría de la actitud del hablante. Porque la estructura sintáctica todavía no lo hacemos porque estas PPTs tienen esa parte, ¿no es cierto? Tienen las oraciones unimiembres y bimembres y lo que viene después. Así que eso todavía no lo vamos a trabajar. Escribe, me dicen por acá, escribe la clase de oración según la actitud del hablante. Ahora vamos a ver. Dice, pelea contra el feroz enemigo. Esa es una oración enunciativa. Ahí está. Dice, ojalá no rompa el cristal. Esa es una oración desiderativa. Ahí está. No bebas más de tu miseria. Esa es una oración, no bebas más de tu miseria, ¿no? Esa es una oración exhortativa, ¿correcto? Dice, quizá me quede en casa con Gabriela. Esa es una oración dubitativa, ¿correcto? Y dice, dime con quién anda. Esa es una oración exhortativa, exhortativa, ¿no es cierto? Ahí está. Dice, cuánta felicidad. Esa es una oración imperativa, ¿no es cierto? Una oración exclamativa, 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 exclamativa. Ahí está. Y ya tú continúas pues de las 7 a las 10, ¿no? Dice, transforma las siguientes oraciones. Imperativa, ojalá vengan pronto. Por ejemplo, imperativa, que implica fundamentalmente mandato u orden, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo decir, ojalá vengan pronto, vengan pronto, ¿no es cierto? Puedo colocar, vengan pronto. Ahí está. O dubitativa, ¿no es cierto? No sé si llegarán pronto, ¿no? Ahí está. Quédate ahí, enunciativa. Por ejemplo, si es enunciativa, le solicitó que se quede ahí, ¿no? E interrogativa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar, deseas quedarte ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Deseas quedarte ahí? O, por ejemplo, nuestros amigos han llegado acá, desiderativa. Por ejemplo, deseo que nuestros amigos lleguen a casa. Y, por ejemplo, dubitativa. Por ejemplo, dubitativa, ¿no?
podría ser, no sé, no sé si nuestros, si nuestros amigos pronto llegarán a casa. Ahí está. Muy bien. Y ahí está, mira, 4 y 5 tú puedes hacer. Me dice, relaciona cada enunciado con su clase. Bueno, esto lo voy a hacer con este lapicito. Aquellas que simplemente hablan de una idea afirmando o negando. Afirmando o negando, esas son enunciativas. Afirman o niegan. Aquellas que preguntan sobre diversas circunstancias. Preguntan, bueno, eso es interrogativa, pues, ¿no? Aquellas que expresan orden o mandato, esas son imperativas, ¿no? Aquellas que expresan deseo, desiderativas. Y aquellas que expresan duda, dubitativas. Ahí está, perfecto. Muy bien, muy bien. Así que ya sabes, así lo vas a organizar. ¿Correcto? Muy bien. Explica la diferencia entre una interrogativa directa y una interrogativa indirecta. Recordemos que la interrogativa directa responde a una pregunta, sí o no. En cambio, la interrogativa indirecta responden a través de un argumento, ¿no? Eso es lo que tienes que poner. Las oraciones son denominadas también declarativas o aseverativas. Las oraciones enunciativas, ¿ya? Las oraciones son llamadas indagativas o inquisitivas. Esas son las oraciones interrogativas, ¿ya? Las oraciones desiderativas son aquellas que expresan deseo, deseo o anhelo, ¿correcto? Las oraciones son aquellas que expresan mandato, ruego, orden, pedido o consejo. Son las oraciones exhortativas. Exhortativas, ¿correcto? Ahí está. Me piden que escriba dentro del paréntesis, ¿no? Me piden que escriba dentro del paréntesis, ¿ya? Si las oraciones interrogativas son directas, totales o parciales. Por ejemplo, hubo muchos accidentes, esta es interrogativa total. Total. ¿Dónde conseguiste los libros? Este es parcial, porque implica un argumento. ¿Quién me llamó? Parcial. ¿No es cierto? Parcial. Ahí está. Excelente. A ver, un momento. Seguimos entonces, ya seguimos. Entonces, por acá, ¿no? Ahí está parcial. El que hablaba eras tú, ya, ese es total, pues, ¿no? Porque tienes que contestar sí o no, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuándo te volveré a ver? Ese es parcial. Parcial. Ahí está. Escribe, entonces, dice, dentro del paréntesis, si las oraciones interrogativas indirectas son totales o son parciales. Ya, bueno, esto ya lo puedes hacer tú. ¿En qué se diferencian las siguientes oraciones? Martín, regresa pronto. Martín regresa pronto. En que Martín regresa pronto es una oración exhortativa. Y Martín regresa pronto es una oración enunciativa. Ahí está, esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una oración enunciativa y otra exclamativa? Bueno, eso ya lo puedes hacer. ¿Correcto? Yo creo que no tienes problemas en ese aspecto. Y finalmente, para subrayar, ¿no? Para subrayar estas palabritas. A ver. Dice, relaciona, vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Esa es, me parece que es exhortativa. ¿No? ¿Está frío o caliente? Interrogativa. Dice, Carlos, recibe este paquete. Esa es exhortativa, la otra es exclamativa, perdón. Vamos a la fecha exclamativa. Nos preguntó qué sabíamos de ella. Eso es enunciativa. ¿No? Y ojalá amanezca desiderativo. Subraya la oración exhortativa. Espero que llegue pronto, Martín.
Diego, mírame a los ojos. Diego, mírame a los ojos. Definitivamente, ¿no? Subraya la oración desiderativa que implica deseo, ¿no es cierto? Dice, espero que lleguen nuestros amigos. Ahí está, espero que lleguen nuestros amigos. ¿Ves? Ahí está, desiderativa. Subraya la oración enunciativa. Enunciativa. Preguntó si había comprado el pan. No, quizás sepa la respuesta. Cervantes no conoció la gloria en la vida. Claro, esta no. Cervantes no conoció la gloria en la vida. Subraya la oración que no sea dubitativa, que no exprese duda. Posiblemente serán allí, sí. Tal vez sí. ¿Acaso llueva torrencialmente en Iquitos? Quien quiera Dios que te mejores, ¿no? Puede ser que esté aquí en 3 horas. Puede ser. Quiera Dios que te mejore. ¿Acaso lleva torrencialmente en Iquitos? Tal vez estuvo, posiblemente. Expresa duda, ¿no? A ver, quiera Dios, puede ser que esté aquí en 3 horas. ¿Acaso llueva torrencialmente en Iquitos? Creo que esta es la respuesta. Subraya la oración que no sea exhortativa, que no indique mandar. A ver, tremendo problema general. Saluda a tu abuelo, claro, tremendo problema general. Y subraya la oración que no sea interrogativa. Pregúntale cómo lo ha hecho. Dime con quién andas y te diré quién es. ¿Eres realmente tú? Quiero saber cuánto cuesta. Ella pensó que lo engañaba. Claro, ella pensó que lo engañó. ¿No? Ahí es. Ese no es interrogativo, ese es enunciado. Bueno, chicos, ya te queda a ti el desarrollo del resto de ejercicios. Lo importante es que practiques, ¿no es cierto? Lo importante es que practiques, por favor. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Y a estudiar, por favor. ¿Sí? Nos vemos.